Hola chicos y chicas, quien les habla Angélica Cortés, instructora de la Regional Guaviare del área Diseño y Confecciones. Entonces, en esta oportunidad voy a explicarles, vamos a hacer el ejercicio de el patronaje para el boxer masculino. En esta oportunidad voy a hacer una talla 12. Entonces, sin embargo, pues ustedes toman las medidas, ¿sí? Básicamente las únicas medidas que ustedes necesitan para poder realizar el patronaje es contorno de cintura y contorno de cadera, ¿sí? Entonces, al niño o pues al adulto le toman la medida y aquí van a tener en cuenta pues de que hay que quitar o hacer unas reducciones. Hay que hacer unas reducciones en algunas oportunidades cuando, por ejemplo, el material que se utiliza es como tipo licra, que estira demasiado, se quita un 20%, ¿sí? Pero cuando, por ejemplo, los materiales no son tan elásticos, por ejemplo, un algodón licrado, se puede quitar un 15%, 12 o 15%. ¿Sí? Entonces, en este caso voy a utilizar un algodón licrado, voy a quitar el 15%. Entonces, al contorno de cintura que yo medí, ¿sí? Que yo se la medí a mi hijo, entonces 68 menos el 15%. Ustedes hacen esa operación con la calculadora o con el celular y aquí nos arroja este resultado que es 58. Hacen lo mismo con la medida de cadera. Entonces el total de la medida de cadera es 78 menos el 15% da 66. Ahora ustedes dirán, bueno, estas tres medidas adicionales que están acá, ¿cómo se sacan o cómo se toman? ¿Sí? Entonces, estas tres medidas se sacan todo de la cadera con fórmulas, ¿sí? Según las medidas antropométricas del cuerpo, pues hay unas fórmulas que ya están establecidas. Por ejemplo, para el largo de tiro ya está establecido que el largo de tiro se saca con la cuarta de cadera. Entonces, por ejemplo, 78 ustedes lo dividen en 4 y cogen una cuarta de esas, ¿sí? Más 2 centímetros, entonces da lo que es el largo de tiro. ¿Sí? Entonces, una cuarta. Entonces, la cadera la dividen en 4, 78 dividido en 4. Voy a hacer aquí la operación en el celular como para que ustedes tengan más o menos una idea para las que primer vez están mirando este tipo de fórmulas. Entonces, por ejemplo, 78 dividido en 4 me da 19.5. Pero entonces hay que tener en cuenta que a 78 le quitamos los 15, entonces no se toma los 78 como tal, sino 66. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, 78 hay que dividir en 4. Pero como a 78 le quité el 15% de elongación, entonces ahora ya mi medida de cadera ya no va a ser 78, sino 66. Entonces 66 dividido en 4 me da 16.5. Y me dice acá que cojo una cuarta de cadera, o sea, 16.5 es una cuarta, más 2 centímetros. Más 2 centímetros me da 18.5, exactamente lo que tengo acá. Que para el tiro delantero, una 20ª parte de cadera. Entonces, mi contorno de cadera 66 lo divido en 20 y eso me da 3.3. ¿Sí? Ahora, que para el tiro espalda debo de utilizar el mismo tiro delantero, pero lo multiplico por 3.
Entonces el tiro delantero acá me dio 3.3 y esos 3.3 los voy a multiplicar por 3 veces, ¿sí? 3.3 por 3, eso me da 9.9. Entonces, todas esas son fórmulas que pues ya según los expertos que han analizado la figura humana y las proporciones y todo ello, han ya establecido, han sacado. Cuando ya hemos sacado esta reducción, ya empezamos a trabajar solamente sobre estas medidas. Esta medida ya digamos que se eliminan prácticamente. Ahora las nuevas medidas son estas, para que lo tengan en cuenta. Lo que primero empezamos a hacer es un rectángulo, chicas y chicos. Entonces vamos a hacer un rectángulo de la mitad de cadera, ¿sí? Entonces de aquí hacia la derecha, mitad de cadera por el largo de tiro. Entonces de aquí hacia la derecha, la mitad de cadera. Entonces tengo de cadera 66, la mitad es 33. Entonces 33 hacia la derecha, hacia abajo, largo de tiro, son 18.5. Entonces mido los 18.5 y cierro todo mi rectángulo. Ahora lo que ustedes van a hacer es que cuando ya tienen todo el rectángulo, desde la línea inferior, que es esta, hacia arriba van a subir 3 centímetros paralelos. ¿Sí? Entonces de aquí hacia arriba miden 3, aquí en el centro miden 3 hacia arriba y 3 hacia acá y trazan una línea totalmente recta. Esta línea que acabamos de marcar, esta línea va a ser la línea de cadera. ¿Sí? Entonces ustedes le pueden poner por ahí el nombre para que no se les vaya a confundir. Ahora, cuando ya tenemos esta línea de cadera aquí ubicada en mi plano, vamos ahora a ubicar lo que es, vamos a medir cuarta del contorno de cintura. Entonces, contorno de cintura es 58, lo dividimos en 4 y me da 14.5 en esta ocasión. Entonces estos 14.5 los voy a medir desde acá, desde el vértice superior izquierdo hacia la derecha, ¿sí? Voy a marcar esos 14.5. Es normal que la parte delantera quede un poquito más angosta que la parte posterior. Sí, se ve levemente, un poquito más o menos como 2, o bueno, no importa lo que se vea, pero pues sí tiene que verse más angosta la parte delantera y esta va a ser la parte posterior. Vamos ahora a subir, aquí en la parte posterior, vamos a subir 2 centímetros. Subimos acá 2 centímetros y escuadramos hacia la izquierda un poquito. ¿Sí? Ustedes trazan una línea así horizontal. Entonces suben los 2 centímetros y esta linecita la escuadran hacia la izquierda un poquito. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ubicar estos mismos 11 centímetros que están acá. Los tengo que medir ahora desde este punto en diagonal a tocar, a caer sobre esta línea. ¿Sí? Entonces tengo que ubicar de esta manera. Entonces 14.5 era la cuarta de cintura. Entonces, la ubiqué de aquí hacia la derecha y ahora subimos acá los dos centímetros para el posterior, eso es para la cola, para el levante de la cola, y escuadramos hacia la izquierda, por ahí pueden ser 6 centímetros, no hay problema, y unimos este punto en línea recta a caer sobre esta línea, ¿sí? Pero lo importante es que esta línea tenga una medida que debe ser la misma cuarta de cintura, o sea, los mismos 14.5 que había medido acá inicialmente. Entonces medimos desde aquí hasta acá.
Cuando ya tenemos esa línea, entonces vamos a unir con línea recta este punto de acá donde me cayó, donde me quedó ubicado ya los 14.5, los voy a unir aquí a este punto de acá, ¿sí? Entonces es importante que realicen el paso a paso, tal cual como está hecho acá en el video. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar los tiros. Entonces, por ejemplo, como está la parte delantera, entonces vamos a ubicar aquí lo que es el tiro delantero, ¿sí? Y aquí en esta parte lo que es el tiro posterior. ¿Qué cuánto sacamos? Entonces ustedes ya miran acá, tiro delantero, 3.3 según pues la operación que ustedes hayan realizado con las medidas que ustedes hayan tomado. Entonces acá ubican, ¿listo? Entonces 3.3 centímetros también lo puedo aproximar, por ejemplo, a 3.5, ¿sí? 3 centímetros y medio, no hay ningún problema. Por 2 milímetros no hay problema. Entonces de aquí hacia acá ubico esa medida del tiro delantero. Voy a hacer acá una linecita. Y aquí en el posterior, ¿qué medida vamos a ubicar? Pues ustedes ya saben que ubicamos la medida del tiro posterior. Entonces, o tiro espalda, ¿no? Que es 3 veces la misma medida del delantero. 9.9 en esta oportunidad, lo puedo dejar de 10, por ejemplo. Entonces voy a ubicarlo acá. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es organizar la curva del tiro. Entonces esta curvita viene uniendo estos dos puntos, ¿sí? No tan curvo, no tan recto. Hay que suavizar esas uniones. Por ejemplo, de aquí no lo puedo llevar totalmente acá porque a veces se me baja. Entonces, por ejemplo, puedo terminarlo unos 2 centímetros antes. Sí, la idea es de que se logre ver como lo más continuo posible. Listo. Este puntico acá donde me dio el tiro, por ejemplo, el tiro posterior, escuadramos hacia abajo, ¿sí? Aquí lo del delantero también escuadramos hacia abajo. Entonces, cuando ustedes, es importante que escuadren muy bien, ¿no? Porque si uno escuadra mal o torcido, pues así mismo queda todo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a escuadrar, tanto en el posterior como en el delantero, vamos a escuadrar 5 centímetros, ¿sí? Entonces, voy aquí a ubicar, digamos que acá tengo ya los 5 centímetros. Aquí en el delantero si falta bajarle un poquito más, porque obviamente cuando yo baje aquí los 5 y acá también los 5, pues uno en línea recta, entonces esto me tiene que quedar totalmente recto, totalmente recto. Listo, entonces parte delantera y la parte posterior. Pero tenemos que hacer un ajuste, chicas y chicos. En el posterior bajamos 5 igual que en el delantero, pero aquí en la parte de la entrepierna vamos a entrar 3 centímetros. Entonces acá entramos 3 centímetros y esos 3 centímetros los vamos a unir acá con el tiro. Ahora aquí en el delantero bajamos los mismos 5, pero a diferencia del posterior no vamos a entrar 3, sino 2 centímetros.
Listo. Entonces me da ganas de modificar esta línea, porque esta línea ya no va a ser hasta allá, sino solo hasta ahí. Siguiente paso, vamos a bajar aquí por el delantero, vamos a bajar 6 centímetros. 6 centímetros es como para descaderarlo un poquito. Normalmente en el hombre vienen los boxers descaderados, ¿no? Porque pues ellos los usan bien como ahí en la partecita de la cresta ilíaca, los usan bien a esa medida. Entonces acá bajamos 6. Y aquí por este ladito de acá vamos a bajar 5 centímetros. 5 centímetros o le podemos bajar solamente 4 centímetros. Entonces digamos que aquí me dan los 4. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es unir este punto con este punto de acá en una semicurva. Sí, una semicurva. Es una curva muy suave, si la alcanzan a apreciar bien. Una curva suavecita. Ahora, en esta partecita de aquí, vamos a hacer lo que se llama pandorga. Entonces, esa es una pieza pues de que se denomina de esa manera. Y para hacer la pandorga, que es como la bolsita para la parte íntima de los hombres, ¿sí? Entonces, en esta línea de cadera vamos a entrar acá 1 centímetro y vamos a prolongar esta línea de aquí, la vamos a prolongar hacia la izquierda unos centímetros más. Por ejemplo, para niño, para esta talla 12, yo le voy a agregar 4 centímetros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a agregarle acá 4, aproximadamente es esta medida, ¿sí? Y aquí vamos a darle 1 centímetro. Aquí damos 1 centímetro. Aquí en la parte de arriba también damos 1 centímetro. Aquí en este lado izquierdo también vamos a correr 1 centímetro. ¿Sí? Entonces, al lado y lado 1 centímetro, a este lado también 1 centímetro, pero aquí en esta parte de la línea de la cadera hacia la izquierda vamos a dejar 4 centímetros. En adultos podríamos dejar incluso hasta 5 o 4.5, ¿sí? En niños más pequeños, por ejemplo una talla 6, de 6 para abajo, podríamos dejarle 3 centímetros en esta parte, de aquí hacia acá, ¿sí? Pues entre menor valor la bolsa o la profundidad de la bolsa va a ser obviamente pues más pequeña, ¿no? ¿Cómo podemos entonces ahora unir estos puntos? Entonces, por ejemplo, vamos a unirlos con una curva de aquí vamos a hacer una curva de aquí hasta acá. Y vamos a continuarla hasta aquí, hasta abajo, ¿sí? La idea es como disimular que esta línea se pierda aquí en esta línea.
en esta partecita de acá. Entonces ustedes miran que no se vea pues como rara la curva. O sea, la idea es de que se vea como una línea completa, continua. Pues bueno, ahí es como de manejo, pero ahí relativamente está bien. Y ahora esta parte de acá la podemos hacer, de hecho esta parte sí la podemos hacer recta. Podemos unir este punto con este punto. Y aquí le hacemos una curvita encocada hacia arriba. Entonces vamos a unir este punto con esta punta. Una curva muy suave. Listo. Esta parte de acá voy a marcar lo que sería la pandorga. Sí, digamos que esta línea pues no me deja pintar este pedacito porque viene esta linecita de acá, pero realmente la pandorga, obviamente esta línea viene hasta acá, ¿no? A cerrarse hasta acá. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, esta partecita de acá se modifica, ¿sí? Por ejemplo, se le hace acá unos puntos y se le hace una leve inclinación, como una S, como si fuera una S acostada más o menos, ¿sí? También se puede hacer, no hay lío con eso. Ahora chicos, en esta partecita de acá de la entrepierna, ¿sí? Este es el ruedo de entrepierna. Vamos a correr desde aquí, porque aquí recuerden que en la parte delantera quitamos 2 centímetros, lo unimos acá al tiro. Ahora vamos a correr acá 5 centímetros y lo vamos a unir en línea curva con este punto de acá. Entonces unimos este punto con este punto en una curva no tan curva, una curva más bien suave, no tan pronunciada, una curva suavecita. Y aquí vamos a hacer algo parecido. Entonces, lo único es que aquí no vamos a correr 5, ¿sí? Sino que vamos a correr 9 centímetros. Entonces, desde aquí, desde este punto, desde los 3 que corrimos, ¿sí? Desde aquí en adelante, vamos a correr los 9 centímetros. Los 9 centímetros. Y lo ideal sería llevarlo hasta este punto. Pero por este punto hacia arriba vamos a desahogarlo 1 centímetro. O sea, desde este punto, por esta línea que está inclinada, vamos a correr 1 centímetro. Voy a trazarle acá el centímetro. Aquí vendría por esta línea al centímetro. ¿Sí? Entonces, este punto lo unimos también en semicurva con este. Entonces ya les muestro cómo hacemos la curva hasta acá.
Entonces, como ya hice acá, esta línea era como de guía, pues la elimino. Y es por esta línea, suben el centímetro y lo complementan, o sea, unen en línea curva a los 9 centímetros que corrieron acá. Entonces, miren, esta partecita aquí por donde voy a ir pasando el cursor, ¿sí? Este sería el tiro delantero, la cintura, la parte posterior, por esta curva, y este que sería el ruedo, ¿sí? Y cerramos acá. Realmente este sería el molde. Ahora estas piecitas que estamos cortando, vamos a sacar el molde, ¿sí? Les voy a enseñar cómo, les voy a mostrar cómo es el diseño. Entonces, este es el diseño de boxer que les estoy presentando, que les estoy enseñando a hacer, ¿sí? Entonces ya tenemos dos piecitas. Esta pieza de acá, ¿sí? Esta de acá que la vamos a cortar enteriza, no va a salir con este corte. Bueno, aunque todo depende también como del pedazo de tela que tengamos, el pedacito de tela. Se puede sacar en doblez o pues con el corte acá, ¿sí? La pandorga, que ya es esta piecita de acá, es esta que les mostré, esta que está en verde. Y nos hace falta este refuerzo de acá, que es el que nos da también como la amplitud, ¿sí? Entonces vamos a sacarlo por ahí, que tienen que poner mucho cuidado en esta parte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tienen que medir desde este punto a este punto, ¿sí? Y desde este punto a este punto. Normalmente de aquí a acá va a dar la misma medida que de aquí a acá, ¿sí? Entonces, por lo menos en mi caso yo tengo 5.5 y 5.5 hacia acá, ¿sí? Entonces, lo que vamos a iniciar haciendo es vamos a hacer una línea recta. Entonces, por ejemplo, aquí una línea, vamos a trazar hacia la derecha otra línea, como un ángulo recto, ¿sí? ¿Y qué medida debe tener esto aquí abajo? Entonces, desde el vértice hacia abajo debe tener 2 veces, o debe tener estas 2 medidas, ¿sí? De aquí hacia acá y de aquí hacia acá. O sea, de aquí hasta este punto mide 5.5 y desde este punto a este punto otro 5.5, quiere decir que en total debo tener aquí 11 centímetros. 5.5 más 5.5 son 11. Entonces debo de marcar esos 11 centímetros, ¿sí? Acá. Entonces digamos que ahí tengo los 11.5. En este larguito de acá son 11.5. Escuadré hacia la derecha, ¿sí? Todavía no les he dicho cuánto escuadro, pero voy a ubicar la mitad de estos 11.5. Entonces ubicamos acá la mitad, vamos a hacer una linecita solo para saber, porque tengo que ahora correr desde este punto hacia la derecha 1,5 centímetros. Entonces yo voy a hacerle una curvita suave, 1.5 lo abrimos, hacemos una curvita, ¿sí? Entonces otra vez de nuevo, ¿qué hicimos? Un ángulo recto, desde el vértice hacia abajo marcamos 2 veces, o marcamos pues estas 2 medidas más bien, esta inclinada, lo que mide esta línea inclinada, y lo que mide esta línea curvita que va por el corte de la pandorga.
¿sí? Entonces, normalmente pues tienen ambos la misma medida. Abrí 1.5, lo uní aquí a la mitad con una curvita, ¿sí? Una curva muy suave. Y ahora debo tener en cuenta que, por ejemplo, aquí debe ir esta medida de acá, ¿sí? Entonces ustedes cogen el metro y miden esa curvita de acá. La medida que tenga esta curvita la van a ubicar desde aquí hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, en mi caso son 9 centímetros. Entonces, yo voy a ubicar esos 9 centímetros, los voy a ubicar acá. Voy a hacerle acá un puntico. Como esta parte es la que va a venir pegada aquí y esta línea está curva, entonces yo voy a hacerle una curvita también muy suave, ¿sí? Para que no me vayan a quedar de pronto bolsas. Entonces más o menos en toda la mitad de esta línea le saco aproximadamente medio centímetro, ¿sí? Un poquito, para hacerle esa leve inclinación. Mira, ahí ya me va quedando. Ahora, otra cosa importante, chicas. Aquí, en esta parte de aquí, yo debo de correr, de marcar, de ubicar lo que me da aquí en esta curva, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, no sé, les da 10, 11 centímetros, bueno, ustedes miden cuánto les da esta curvita y lo que les da en esta curvita es lo que ustedes van a marcar desde aquí hacia la derecha. ¿Listo? Porque este lado de aquí va a ser toda esta tira de acá, todo este largo de acá, todo el que va en la parte de atrás. Entonces, obviamente, como está más alto, pues va a ser una medida más grandecita, ¿sí? Entonces, ustedes la miden y la ubican. A veces puede que le quede un poquito más adentro con relación a esta medida, porque aquí, por ejemplo, corrimos 1.5. Entonces, sin embargo, la idea es de que marquen tal cual como están sus medidas. De esta manera, ahí ya me quedaría prácticamente mi patronaje y todo. Aquí tengo entonces ya lo que es el despiece, ¿sí? Cuando ya he sacado todas las piecitas. Entonces, por ejemplo, aquí lo despiecé y miren por dónde está, ¿sí? Por donde yo les había dicho cuando les estaba indicando con el cursor por dónde iba. Tengo que sacar esta piecita que ustedes ven ahí en azul. Toda esa piecita. Sin las punticas estas de acá, ni las de acá, nada. Todo este es el molde delantero y posterior. Ahora, la pandorga también ustedes la sacan tal cual por donde está la línea verde. ¿Sí? Y la última piecita que hicimos, ustedes también la tienen que sacar, la tienen que despezar, mírenla ahí. ¿Sí? Entonces también sacarla, despiezarla. Estas bolitas significan doblez de tela, quiere decir que por aquí no va cortado. Aquí, por ejemplo, en esta parte de atrás, yo la puedo sacar en doblez de tela o lo puedo sacar cortado, eso depende ya, como les había dicho, del retazo de tela que tengan. Si lo van a cortar, agregar un medio centímetro de costura a ambas piezas para que se puedan unir. A este boxer también agregarle medio centímetro de costura por todos lados. Por ejemplo, aquí en la parte del ruedo podrían darle solamente medio centímetro y en esta parte de abajo también.
Si ya lo hacen y si pues ya lo quieren más largo, entonces después es prolongar esta medida. Pero básicamente pues este ya es el molde completo. Ya en el orden operacional de confección, ustedes van viendo de pronto si están totalmente perdidos con relación a esta moldería, van a ir viendo como la función que cumple cada piecita de estas. Entonces, cuando vean el video, recuerden que estoy atenta a las dudas que tengan.